Me llamo Lucas, y hace unos meses mi esposa, Ana, y yo decidimos mudarnos a una antigua casa de campo en una pequeña ciudad que prometía una vida tranquila y llena de naturaleza. Mi hijo Pedro tiene 8 años y como cualquier niño de su edad, estaba emocionado con el cambio. La casa, una construcción imponente y antigua, era un sueño hecho realidad para nosotros. Pero desde el principio, Pedro comenzó a hablar de un amigo imaginario llamado Gabriel, que solo él parecía ver. Al principio, pensamos que era solo una fase normal del desarrollo infantil. Pedro parecía divertirse con Gabriel, un amigo invisible que, según él, siempre estaba a su lado para jugar y hacerle compañía. Sin embargo, con el paso de las semanas, la situación comenzó a tomar un giro inquietante. Pedro comenzó a volverse cada vez más aislado. Aunque intentábamos involucrarlo en actividades con otros niños del vecindario, él prefería jugar solo, hablando y riendo con Gabriel. Su comportamiento parecía inofensivo al principio, pero pronto comenzamos a notar algo más perturbador. Pedro comenzaba a hablar con Gabriel incluso cuando no había nadie a su alrededor, y la frecuencia con la que mencionaba a Gabriel parecía estar creciendo. Una noche, durante una cena tranquila, Pedro tuvo una pesadilla y despertó llorando. Contó que Gabriel se había enojado porque no estaba jugando con él todo el tiempo y que Gabriel estaba volviéndose cada vez más irritado. Tratamos de tranquilizarlo, explicándole que Gabriel era solo una invención de su imaginación y que no había motivo para preocuparse. Sin embargo, Pedro estaba convencido de que Gabriel se estaba volviendo cada vez más exigente y que algo estaba mal. Las cosas comenzaron a empeorar cuando Pedro empezó a tener periodos de ausencia, donde parecía estar en trance y no respondía a nada a su alrededor. Durante uno de esos episodios, desapareció de nuestro campo de visión. Buscamos desesperadamente por él en la casa y en el jardín, hasta que finalmente lo encontramos en el desván polvoriento, un espacio que nunca habíamos explorado. Pedro estaba sentado en un rincón oscuro del desván, murmurando palabras inaudibles y hablando con Gabriel. La atmósfera en el desván era pesada y opresiva, con una sensación de frío que no podíamos explicar. Cada noche que pasaba, la presencia de Gabriel parecía crecer en intensidad y control sobre Pedro. Él empezaba a actuar de manera hostil, no solo con nosotros, sino también con sus compañeros y hasta con sus juguetes. Desesperados, buscamos la ayuda de un psicólogo infantil, quien sugirió que Pedro estaba simplemente pasando por una fase difícil y que Gabriel era una forma de lidiar con el cambio y el estrés. Pero sus recomendaciones no brindaron alivio. Fue entonces cuando, mientras organizábamos el garaje, encontramos una caja de objetos antiguos con un diario escondido entre las pertenencias. El diario pertenecía a un hombre llamado Gabriel Martins, que había vivido en la casa antes que nosotros. A medida que hojeábamos las páginas amarillentas, descubrimos que Gabriel Martins estaba involucrado en prácticas ocultas y rituales oscuros. El diario detallaba cómo había intentado usar un amigo imaginario para controlar a un niño y realizar rituales para obtener poder. La descripción de los eventos en el diario coincidía perfectamente con el comportamiento perturbador de Pedro. El diario hablaba de cómo Gabriel Martins había realizado estos rituales en niños para intentar controlar sus almas y alcanzar un poder sobrenatural. Esto nos hizo entender que el amigo imaginario de Pedro no era solo una creación de su mente, sino una entidad maligna que estaba manifestándose a través de él. Decididos a salvar a nuestro hijo, buscamos la ayuda de un especialista en fenómenos paranormales, el Dr. Enrique, para realizar un ritual de exorcismo y limpieza en la casa. El Dr. Enrique llegó a nuestra casa en una noche de tormenta, cuando la atmósfera ya estaba cargada de tensión y miedo. Durante el ritual, la casa parecía cobrar vida propia. Las luces parpadeaban, las puertas se cerraban de golpe y los objetos se movían por sí solos. Pedro, aún poseído por la entidad, reaccionó de manera violenta, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. El Dr. Enrique condujo el ritual con firmeza, recitando palabras antiguas y realizando signos para repeler a la entidad. Mientras el ritual avanzaba, la presencia de Gabriel parecía intensificarse. Pedro estaba en un trance profundo, hablando con una voz que no era la suya y demostrando una fuerza sobrenatural. El ambiente estaba saturado de energía negativa, y era evidente que la entidad estaba desesperada por mantener el control sobre Pedro. Después de una noche agotadora de enfrentamientos con el espíritu maligno,
logramos completar el ritual. La sensación de opresión en la casa comenzó a disminuir y Pedro gradualmente volvió a su comportamiento normal. Aunque la experiencia fue traumática, la intervención del Dr. Enrique trajo la paz que necesitábamos. En los días siguientes, Pedro mostró una mejora significativa, volviéndose más sociable y feliz. La casa también parecía haber perdido la sensación de maldad que antes la envolvía. Agradecidos por haber podido salvar a nuestro hijo, volvimos a nuestra vida normal, siempre manteniendo una vigilancia constante para asegurarnos de que nada similar ocurriera nuevamente. La historia de Gabriel Martins y la influencia que ejerció sobre Pedro sirvieron como un recordatorio aterrador de los peligros que pueden ocultarse en las sombras. La experiencia nos enseñó la importancia de proteger a nuestros hijos y de mantenernos vigilantes contra lo desconocido.